le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. No soy digno, le dijo el centurión, de que entres bajo mi techo. Una de las actitudes más fuertes es la de reconocer que no soy digno. ¿Amén? No soy digno. No soy digno de que entres bajo mi techo. Era el Señor el que le estaba diciendo. Le estaba pidiendo el centurión por su criado: yo iré y le sanaré. Y lo paró y dijo: no. Y le dio el motivo. Le dijo: mirá, yo tengo soldados y le digo a aquel que vaya y va. Y le estaba diciendo que él tenía la autoridad y sobre todo que él no era digno de que Jesús entrara en su casa. Yo sé que somos hijos, sé que somos amados, sé que somos discípulos. Yo lo sé. Pero siempre el Señor va más profundamente en nosotros cuando reconocemos que somos chiquititos y que no somos dignos de que Él entre en nuestra casa. Nos morimos de ganas, pero ante semejante majestad no soy digno. Hay algunos, muchas veces uno lo ve a lo largo de muchos años de evangelio y demás, hay como un tuteo con el Señor, un che, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Como si uno estuviese hablando con el hermano de toda la vida o el amigo de toda la vida. Y aun cuando Dios nos abre su corazón y nos muestra algo muy íntimo con Él y nos permite, uno siempre debe recordar que está delante de la presencia de Dios. Dios no alcanza a mostrar su gloria, no la muestra su gloria. Perdónenme, no las muestra. Si solo Dios mostrara el 0,0001 de su gloria, no podríamos permanecer en pie, no podríamos quedar vivos, no podríamos, no podemos. Ante una actitud como la del centurión, el Señor, después de haber dado la palabra y que el criado sana, le dice a los discípulos que esta es la gente que Él busca y que se suma a su reino, que vendrán de otros lados, dice, que ya no eran los judíos únicamente. En esos que entran en ese otro lado, incluye a todos los gentiles entre los que estamos. Pero es esa la actitud. No es la actitud de: Señor, te ordeno que hagas tal cosa o tal otra. Es a lo largo de las Escrituras cuando encontramos definiciones tales como: te ruego, Señor. Fíjense en Esther, fíjense en Nehemías, fíjense en Ezequiel, fíjense en Jeremías. Te ruego.
te ruego. Él es Dios. Él es Dios. Yo soy chiquitito. Dependo de Él. Y pondera Jesús esa declaración de ese hombre, de ese centurión. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sano en esa misma noche, en esa misma hora. Fíjense que Jesús fue hasta todavía mucho más sencillo, porque le dijo al centurión, dale, voy a ir a tu casa y te lo voy a sanar. Ya estaba. No es que Jesús necesitaba lo otro, no lo necesitaba, pero quedó impactado, lo tocó, porque no le había pasado nunca. Imagínense que en aquellos años, cuando Jesús hacía milagros, por ejemplo, cuando multiplicaba los panes y los peces, los seguían miles. Y Jesús se los hacía saber, les decía, ustedes quieren que yo sea el rey de ustedes porque comieron y no hicieron nada por esa comida. Claro, oraba por unos panes y peces y comían multitudes, 5.000, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, que comieron más de 12.000, 13.000 personas, 15.000. Pero cuando se encuentra con este joven y quiere ir a la casa, y el joven le dice, no soy digno. Y la pregunta, ¿cuán dignos somos? ¿Qué concepto tengo de mí mismo? ¿Qué pienso? ¿Que soy digno, muy digno de que entre? Yo les voy a invitar que abramos 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Dice, David volvió de reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y le hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Jehová conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón.
Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Una historia tremenda, apasionante, que demuestra a veces el poco temor que también había tenido David cuando él tiene una idea genial: llevar el arca, pero en un carro nuevo, algo nuevo para Dios, un auto 0 kilómetro, un carro 0 kilómetro. Pero la orden de Dios era que iba el arca en los hombros de los levitas. Esto que iba en el hombro de los levitas, ¿qué era? Era este mismo concepto: no soy digno de que entres en mi casa. El arca tiene que ser llevada por hombres que eran preparados por Dios, formados por Dios y que temían a Dios. Cuando el arca es llevada y tropiezan los bueyes y la retienen y Usa la toca y muere, que se entristece absolutamente David y decide dejar el arca en casa de Obed-edom. A Obed-edom, hermanos, no le preguntaron nada. A Obed-edom no le dijeron: mirá, puede quedar el arca. No le dijeron: mirá, Obed-edom, no tenés nada para... el arca queda en tu casa. Y Obed-edom la tomó. Con humildad. Con tanta humildad que dice que la casa de Obed-edom fue bendecida. Hermano, cuando la presencia de Dios entra de verdad, la casa es bendecida. Cuando es rechazada la presencia de Dios, ocurren cosas. Es la actitud de humildad de decirle al Señor: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Obed-edom la tomó y fue bendecida su casa. Cuando uno sigue leyendo de Obed-edom, cuando el arca es trasladada a la ciudad de David, cada uno de los hijos, cada uno de los parientes, tenía como 40 y pico de parientes, los ubicó a todos cerca del arca. Unos como porteros, otros como cuidadores, otros para mirar, otros para limpiar, lo que sea. Pero Obed-edom procuraba que todos los familiares estuvieran cerca de donde estaba el arca, porque es la garantía de la presencia de Dios lo que va a bendecir nuestras vidas. Es la humildad de decirle al Señor: no soy digno de que entres en mi casa, no lo soy. Y fue bendecida 3 meses, y fue bendecida la casa de Obed-edom. Tremendamente bendecida. Cuando hay una llama que está encendida, un altar que está encendida en el hogar, en una vida devocional, en un tiempo de oración, en un tiempo de clamor, en un tiempo de búsqueda del Señor, y le decimos: no soy digno de que entres acá, y el Señor entra con más ganas, entra con más fiereza, en el buen sentido. Entra, y cuando entra, la vida de verdad entra en comunión
con Dios y cuando entra en comunión con Dios, la vida individual es trastocada. Individual, personal. No es por todos, es individual y cada uno debe buscar al Señor. Cada uno debe llevar el arca. Cuando llega a oídos de David y David dice la va a buscar, y cuando va a buscar el arca otra vez comienza de otra manera y él lo hace saber y dice el arca va sobre los levitas. Aprendió la lección. Trae los levitas, los parantes, el arca, la lleva, dan unos pasos y comienza a tener sacrificios. Pero otra vez él va danzando, ya no le recriminaba a Dios por lo que había hecho, lo que había pasado con Usa, porque había entendido y aun cuando entiende va danzando de la presencia de Dios. Y aún el acto de la misma danza, del saltar en la presencia del Señor, hoy había 3 o 4 nada más danzando y yo digo, nuestra iglesia tendría que estar toda danzando delante de la presencia del Señor. ¿Saben qué es? Ese es un acto de humildad. Ese es un acto de humildad donde alguno puede venir y puede decir, pero qué ridículo. Pero viste cómo levantaba la mano aquel, pero viste cómo saltaban, qué loco, pero qué ridículo. Sí, tiene relación con la humildad. ¿Por qué? Porque ante los ojos de la gente, por ahí somos viles, es una cosa ridícula. Sin embargo, es que Dios se mueve en estos actos de humildad. Se mueve, se manifiesta. La vida de Obed-edom fue bendecida. Ahora la vida de David, Dios se agradaba en David. Había dado cuenta David de lo que había hecho, lo corrige y cuando va y va danzando, estaba la presencia de Dios ahí. De tal manera estaba la presencia de Dios ahí, que Él llega y le da pan y carne a la gente y la bendice. Y llega a su propia casa, a su entorno, a sus 4 paredes, para bendecir su casa. ¿Para qué? Para bendecir su hogar. ¿Para qué? Para llevar la presencia de Dios. Y se encuentra con que su mujer lo espera cruzado de brazos y le dice, qué bien, qué decoroso el rey. Cómo ha estado saltando, haciendo el papel ridículo. Parecía el mismo diablo hablando. Y David le dijo, yo fui elegido en preferencia antes que tu familia. ¿Será eso que te molesta? No tengo la culpa. Seré vil ante tus ojos, pero ante los ojos de Dios no. Y no la vio nunca más. Si quiere, discutámoslo si estaba bien, si estaba mal. No sé. Yo lo que sí sé es que la presencia de Dios tiene que entrar en el hogar y es individual. Cuando dicen Hechos de los Apóstoles, le dicen al carcelero, cuando se convierte el carcelero, y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto del tú y tu casa, hermanos, la salvación es individual. Lo que le estaba diciendo Pablo es, cree en el Señor Jesucristo y algo pasará en tu hogar y los tuyos creerán. Fueron bautizados todos en la casa del carcelero, por lo tanto todos creyeron, si no, no se hubiesen bautizado. Pero la importancia de llevar el arca, la presencia de Dios, de permanecer en la presencia de Dios. Hay un libro que leí de un sacerdote del siglo XVII que él estaba entre las montañas, hace mucho lo leí, no recuerdo ni el título. Él era un sacerdote que él hablaba de la presencia de Dios y cómo hablaba de la presencia de Dios en la montaña donde no había nada, solo algunos. Cómo hablaba de la presencia de Dios. Uno se daba cuenta
que lo había conocido realmente a Dios. Por los cambios que produce el Espíritu Santo. Por las actitudes. Es eso. Es eso. Es el grado de humildad, a más grado de humildad del ser humano, va a haber un obrar mucho más profundo de parte de Dios. Siempre. Siempre que se vio la soberbia de decir, no necesito a Dios, soy autosuficiente, yo esto, yo aquello, ahí Dios no obra, ahí Dios no entra. Es como una tierra que queda impermeable. No pudo entrar. ¿No vieron lo que está pasando? ¿Por qué está toda la provincia inundada? Está bien, malos desagües, canales mal hechos, trabajos que nunca se hicieron, pero también la ambición, el trabajar con soja, impermeabiliza la tierra, el agua no alcanza a ir a donde tiene que ir. Una provincia inundada. Esto pasa en la vida del ser humano. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y viene el Señor y planta el arca como lo de Obed-Edom y te dice, no te pregunto, el arca tiene que estar acá. Tac. Y Obed-Edom no siguió haciendo su vida. Obed-Edom prestó atención que el arca de la presencia de Dios, que David la quería llevar, por algo era, y la plantó ahí. Y le dijeron a David, 3 meses, la casa de Obed-Edom fue bendecida. Que el arca sea llevada, el arca, y lo digo en forma espiritual, Dios quiere poner el arca y plantar el arca en tu casa, en la mía, en la del otro, en la del otro, en la del otro, para que sea bendecida. No soy digno, pero la quiero poner. No, Señor, pero tengo tantos problemas, pero el arca la pongo acá. Y cuando el arca es puesta, comienzan a verse los frutos del Espíritu. Gozo, amor, bondad, paz, mansedumbre, templanza. Y la lista sigue. Nos transforma en personas sencillas, humildes, que nos duelen las cosas, que dependemos de Dios, que confiamos en Él. Mire, acá una abuela viene y me trae la prenda para que oremos por la prenda de su nieta. No muchos se animan, claro, no, es cuidadoso el tema, pero dice, ¿pueden orar por la ropa de mi nieta? Claro, sí, pero hay que ser humilde. Hay que ser humilde. No, que voy a ir a llevar un volante invitando al barrio. No, que voy a ir a llevar un volante. Sí. No puedo. Hay que ser humilde. Y uno lo deposita debajo de la puerta. Yo no tenía el teléfono de Román, me volví loco buscándolo. ¿Quién tiene el teléfono? Yo tenía no tenía más el teléfono de Román. A Román, el sábado pasado le dejamos un volante en la casa. Claro, como cambiamos horario de culto y él puede venir de tarde, apareció hoy Román en el culto por el volante que dejamos en la casa. Ahora me contás después. Ahora después me contás, espérame. No, después te cuento, después te dejo. Bien. Pero es entregar. Dice, y con sencillez, y lo entrego. Tac. Hablábamos el otro día, qué sensación nos daba dejar un volante en una casa. Había olor a humedad, había casas sucias, había casas limpias, había olor a depresión, había olor a angustia, olor a tristeza.
había olor a alegría, había de todo, de todo. Un volante con un lugar que dice, cuando son las reuniones, bueno, hay que ser humilde para eso. Se nos caen los anillos, dejamos los anillos, no tenemos problema, hay necesidad, vamos, repartimos. Es que esa actitud que tuvo el centurión no abunda. ¿Por qué? Porque el ser humano normalmente tiende a ver, tiende a ser orgulloso. El ser humano en sí mismo tiende a ser orgulloso. Piénselo seriamente. Somos fanáticos nos gusta un equipo de fútbol y ese es el mejor de todos, es el mejor de todos los demás, es el mejor del planeta. El pullover que tenemos es el más lindo. La corbata que tenemos es la más deliciosa. El peinado que usan es el más lindo. El auto mío es el mejor. Tengo Peugeot, no hay como Peugeot, pero después lo cambio por un Ford y no hay como Ford. Pero después lo cambia por un Volkswagen y no hay como Volkswagen. Y lo cambio por un Fiat, es lo mejor. El ser humano es así. No, las mejores zapatillas que hay son las Flecha. Che, mejor que las Nike. Sí, las que tengo son Flechas, son las mejores. Después cuando tiene Nike dice, no, era mejor la Nike. Porque lo que uno tiene es el ser humano ante Dios. La línea tiene que cambiar. Cuando cambia la línea con Dios, cambia con todos los demás. Ya está. Tengo lo que tengo que tener y lo que tengo lo uso y se terminó. Y hay cosas 1000 veces mejores y si no la hay me importa nada. Tengo lo que tengo que tener y lo que no lo tengo ya está, no lo envidio. Es eso, es eso. Es la relación personal con el Señor. Cuando uno va más allá y mete la pata. Fue el caso de David. Él llevó en un carro nuevo. Él creía que de esa manera estaba honrando a Dios. Y lo único que Dios le pedía era los hombros de los levitas. Él quería descansar el arca en los hombros de los levitas. Es como que la presencia de Dios quiere posarse en los hombros de la iglesia. No quiere que lo lleven en un Audi, en un BMW, en un qué sé yo. No. Quiere los hombros de la iglesia. Por eso cuando quería David hacer casa para Dios, Dios le dijo, pero escúchame, yo no habito en casa que me pueda hacer el hombre. Vos me querés hacer casa a mí, le habrá dicho Dios. Che. Y después hasta cedió Dios y le dijo, no la vas a hacer vos, la va a hacer tu hijo. Es la humildad, es la humildad. Dice en San Juan capítulo 14, mientras vienen los músicos. Jorge, si me ayudas, si suben. San Juan capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Yo creo que Felipe se habrá puesto colorado con esto que le dijo Jesús. Felipe dice, muéstranos al Padre. Le estaba diciendo, muéstranos a Dios. Y el Señor lo mira
a Felipe, le dice: Felipe, ¿cuánto hace que estoy contigo y todavía no me has conocido? Lo que le estaba diciendo es: el Padre y yo somos uno. El que me ve a mí, ve al Padre. Ya está. A veces a nosotros nos pasa esto. ¿Qué es lo que nos pasa? Lo tenemos al Señor cerquita nuestro y no nos damos cuenta. No puedo vivir con mi relación de culto en culto con el Señor. No puedo. Nos reunimos a glorificar el nombre de Dios, pero llego a mi casa y la relación con Dios tiene que continuar. Tiene que continuar. No es excusa para no venir al culto. Hoy faltaron cantidad de hermanos. No habrán podido, vamos a pensar bien, no pudieron. No pudieron, pero yo no puedo vivir de prestado, de culto en culto. ¿Vieron cuando a veces dice: pastor, estoy desganado? ¿Pero por qué si el último culto te fuiste y estabas bárbaro? No, pero no sé qué me pasó. Hubo algo que no fue mantenido. Es como el que tiene un hogar. Yo en mi casa tengo un hogar hace muchos años que no lo prendo. Pero cuando yo lo prendía, me gustaba tenerlo encendido. Y para tenerlo encendido uno tiene que tirar madera en forma permanente. A la noche tiraba suficiente madera, a la mañana me levantaba, ya quedaban las cenizas todavía encendidas, pero volví a agregarle madera y seguía ardiendo. La vida espiritual sencilla es exactamente igual. Tengo que ir agregando madera. Y para eso no es que tengo que tener un culto todos los días. Tampoco vendría. Tengo que ir echando madera todos los días en mi vida. ¿Y cómo echo madera? De rodillas, leyendo, orando, buscando, meditando. Ahí no voy a tener tiempo para criticar a nadie. No voy a tener tiempo de decir nada de nadie, porque me estoy confrontando directamente con la presencia del Señor. No voy a tener tiempo de planificar algo, no. Es la presencia de Dios. Acá. Que aún en las peores dificultades es la que te va a sostener. En las peores crisis es cuando te va a sostener. Pero tiene que haber madera. Tiene que haber madera. ¿Por qué aquella vida es bendecida? Porque está el arca. Porque hay relación con la presencia de Dios. Pero ¿qué es lo que me lleva a ver si una persona tiene el arca? Me doy cuenta de acuerdo a las cosas que dice de los demás. Si habla mucho de los demás, hay poca arca. No hay que decir nada de nadie. Relaciónese con el Señor. Eso es lo mejor. Es lo saludable. Es el equilibrio. Es la búsqueda. Es la llenura. Es la plenitud. Y Él se encarga del resto. Felipe, hace tanto tiempo que estoy contigo y todavía no me conoces. Mínimamente, acá tenemos a Felipe, se habrá puesto colorado. ¿Se habrá puesto colorado por ahí? No.
Seamos humildes, seamos sencillos, seamos francos con el Señor y dejemos que nos llene, que nos llene, que nos llene. Y tiene relación absoluta con la presencia del Espíritu Santo, que es el Consolador. Ascendió Jesús y el que quedó fue el Espíritu Santo, y es el que nos quiere llenar, y el que estemos plenos, y el que estemos a punto. Y es el que me toca, es el que me recuerda todas las cosas, y que me recuerda todas las cosas y me recuerda y dice, acordate que el Padre estaba con el Hijo, que el Hijo estaba con el Padre. Acordate de la humildad. Acordate que no sos digno que yo esté acá, pero yo estoy. Yo no sé a usted qué le pasa, pero ¿usted se da cuenta que la presencia del Espíritu Santo está acá en este lugar? ¿Es consciente de eso? Y no nos ponemos colorados. ¡Ah, Señor, somos dignos que estés en este lugar! Perdónanos. No somos dignos de que estés en este lugar y estás. ¿Se da cuenta por qué aún una de las actitudes más preciosas, más loables, es cuando la iglesia se arrodilla delante de Dios? ¿Por qué se arrodilla? Porque no soy digno de estar delante de Él. No, pero soy hijo del Rey, pero soy hijo de Dios, pero soy amado, pero soy discípulo, pero soy siervo, pero no soy digno de estar delante de Él. La reina Esther, casada con Asuero, quería interceder por su pueblo. Amán quería destruir a todos los judíos. Pero había una ley que el rey, de la única manera que atendía a la esposa, si ella le tiraba el cetro, se le acercaba, no sé, estaría de acá al fondo, me imagino, estiraba el cetro, lo levantaba. Si el rey venía y tomaba lo que ella, era una forma de decir, vení, te quiero escuchar. Pero si el rey le decía, no te quiero escuchar, no te escuchaba. La reina no dijo, yo soy tu esposa. No dijo nada. Tomó, lo extendió en un acto de humildad. Y el rey vino, más humilde todavía. Porque quiero decirle una cosa por si no lo sabe. Dios nos pasa el trapo lejos en cuanto a la humildad. Es tan humilde que nos viene y está con nosotros. Pero el rey toma y le dice, ¿qué deseo es el que tienes? No entró a los gritos. No entró diciéndole, te reclamo tal cosa. No, te reclamo tal cosa porque yo soy tu hijo. Y eso pasa en las iglesias. Si digo iglesias, hermanos nuestros y nosotros mismos. Yo mismo le he dicho, Señor, te reclamo todo. Cuando se me dijo, ¿con quién estás hablando? Baja el copete. Es la humildad. No emitas juicio de nadie. Te doy un consejo. De nadie. De nadie. Sé humilde. Dios resiste a los soberbios. Te va mal en cosas personales, no le echemos la culpa a Dios. Seamos humildes. Señor, me va para atrás. No soy digno de ti. Auxiliame. Va a ver que cambia la cosa. Cuando uno empieza a decir, no, pero mira las injusticias, todo lo que me pasa, ¿por qué? Esto no puede ser. Y
pero hasta me voy a cambiar de iglesia o no voy más a la iglesia porque Dios no me responde. Sé humilde. Le dijo el centurión, no soy digno de que entres en mi casa. Tengo una buena noticia y es que Dios quiere contar con nosotros. Dios te quiere usar. Mucho más allá de lo que puedas imaginar. Muchísimo más. Yo creo que ni siquiera hemos pensado en nuestra cabeza a la medida que Dios nos quiere usar. Pero seamos humildes. Con el arca en casa, cuidándola, poniéndole madera al fuego, diciendo, Señor, no soy nada, contá conmigo. El mismo texto que les dije el miércoles de Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sean de Dios y no de nosotros. Vaso de barro. Y el arca. Danse más. Arrodíllese más. Quiebre sus rodillas en un acto de humildad a Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos por unos momentos, unos minutos que estaremos, que